os doy a todos la bienvenida a esta que consideramos pues la embajada de todos los leoneses en Madrid. Y bueno, naturalmente con hoy un acontecimiento, uno de los muchos importantes que tenemos, pero hoy excepcionalmente importante. Es decir, digo porque bueno, si algo caracteriza al ser humano, me parece a mí que es que el que tengamos más o menos todos la suerte de llegar a la edad de la jubilación. O sea que, porque se quede antes, pues oye, sí, eso es lamentable, pero vamos, la mayor parte de los aquí presentes y sobre todo de mucha más gente, pues normalmente tenemos esa suerte, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de presentar un libro en el cual pues se trata justamente de eso, de envejecer sabiamente. Si hay algo que, a mi entender, ¿no?, caracteriza, digamos, a los leoneses, bueno, yo creo que sin apasionamiento ninguno, es que yo creo que estamos muy enamorados de las piedras y de nuestras joyas históricas, pero somos un poco, digamos, despegados del capital humano que tenemos, especialmente, pues bueno, de esas personas pues, que son realmente excepcionales y bueno, que quizá no les damos el suficiente aprecio como si fuera una cosa natural. Es decir, el que eso existiera, el que esas personas fueran así de excepcionales y fueran así. Y bueno, yo en este caso solamente quiero resaltar una cosa, que una de esas joyas personales es precisamente la escritora de hoy, la presentadora de hoy, amiga mía también, además de ser socia de la Casa de León, fue la primera presidenta mujer de esta casa, que es María José González Espejo. Es decir, naturalmente no voy a cansaros con su biografía, que a mí me parece realmente excepcional, pero bueno, simplemente por dar algún dato, es decir, en el año 2020 fue reconocida por la International Legal Technology Association como una de las 5 mujeres más influyentes en Legal Tech del mundo. Y también ha sido reconocida como una de las mejores juristas de España por organizaciones como Best Lawyers e Iberian Lawyer. Y ha recibido además por reconocimiento de ser embajadora de Madrid por el Ayuntamiento de esa ciudad, es decir, ese puente, y el premio ICES Alumni de 2023 en reconocimiento a su carrera. No diré más datos porque bueno, sería absolutamente abrumador. Yo me encargo simplemente de eso, de daros la bienvenida en nombre de la casa, de deciros a los que ya sois socios y la conocéis, por supuesto, obviamente sois miembros de la misma y participáis en las actividades. A los que no lo sois, tenéis una oportunidad magnífica de conocerla e incluso de haceros socios. Es decir, simplemente no se trata simplemente de haber nacido o de ser de León. Todos los que sean simpatizantes son bienvenidos y naturalmente participar en las actividades de la casa. Os dejo justamente en este debate porque desgraciadamente tenía un compromiso anterior con una embajada y no puedo faltar. Pero bueno, por lo menos no quería tampoco faltar a esta cita que me parece maravillosa. Y bueno, pues yo creo que ya incluso tú presentas a todo el resto de la gente, es decir, que yo creo que es una maravilla. Y de todas maneras, también hay otra persona muy importante dentro de la Junta, que es Margarita. Es decir, Margarita además es la coordinadora de todas las actividades culturales, que son muchas en esta casa. Y además, muchas y cada vez más importantes. Y enhorabuena a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a todos por haber decidido venir al centro de Madrid, que sé que no es fácil, a pasar un rato con nosotros para hablar de ni más ni menos que de envejecimiento y vejez, un tema que mucha gente simplemente lo rehúye. Así que gracias, sois importantes y tenéis muchísimos méritos. Gracias a la Casa de León y gracias a mis amigos, a mi familia, todavía poco representada, están llegando tarde, que me acompañáis hoy aquí. La verdad es que estar aquí me hace particular ilusión porque pues al hablar de vejez, obviamente yo me acuerdo de mis abuelos, ¿no? De mi abuelo Bernardo y de mi abuela Carmen, de mi abuela Lola, mi abuelo Cecilio. Y quiero rendir un pequeñísimo homenaje a mi abuelo Bernardo. Mi abuelo Bernardo Cepedano, un empresario muy trabajador, escribió en su biografía hace un par de años y el subtítulo del libro, Bernardo García González,
un leonés nacido para triunfar. Y ese era mi abuelo, un hombre que no estudió, pero que hizo que todo el mundo a su alrededor estudiara. Y él fue importantísimo para que estemos hoy aquí. De hecho, él compró este edificio e hizo posible que la casa esté aquí hoy. No sé si lo sabéis, pero las casas regionales eran esenciales en la época de los años 50, 60, 70, en una España donde la emigración era enorme y donde la gente llegaba de pueblos muy perdida a una ciudad que cada vez crecía más y rápido. Y esta casa era un lugar importante, desde aquí se ayudaba a la gente. Y mi abuelo pues, fue una persona que dejó un legado increíble. Él, por ejemplo, en Astorga, donde hay 2 fábricas hoy casi abandonadas, a mí me da enorme tristeza verlo, y voy a hablar de ello y del porqué, pues sin embargo había vivienda social. O sea, él tenía fábricas, una con 200 empleados y otra con también muchísima gente, y hizo vivienda social. Él fue una persona que siempre estaba ayudando a sus paisanos, ¿no? Sin embargo, él tuvo un ictus. Probablemente, yo me imagino, que por lo muchísimo que trabajaba, viajaba y los líos en los que se debía de meter, como hombre inquieto e intrépido que era. El estrés probablemente hizo que tuviera ese ictus. Lo tuvo joven. Y yo creo que, desgraciadamente para él, no había preparado su sucesión de forma correcta. De esto hablo en el libro. Porque claro, cuando no nos damos cuenta de que envejecemos, no preparamos bien el camino. Y uno de los temas que no solemos hacer bien, aquí en España sobre todo, es este de hablar del dinero, de qué va a pasar cuando yo no esté, ¿no? Ahí hacemos grandísima avestruz. Pues en mi familia esto ha pasado, ¿no? Y yo lo digo, que habrá gente que diga, ¿y esta cómo se pone a hablar de esto? Pues yo lo digo porque creo que estas cosas hay que hablarlas, ¿no? Creo que si mi abuelo, y es una intuición, hubiera organizado mejor su sucesión familiar, hubiera ahorrado muchísimos disgustos a sus hijos, a su mujer que quedó viuda y estuvo muchos años viva, e incluso a sus nietos, porque nosotros hoy todavía, esto está repercutiendo en la vida de nosotros, somos 36 nietos, 9 hijos, y creo que se podía haber evitado. Otro ejemplo y otra cosa importante, porque mi abuelo, creo que eso a lo mejor no fue lo que mejor hizo, pero hizo muchas cosas buenísimas, fue la cultura del esfuerzo y del trabajo. El modelo que marcó en nosotros, porque desde luego nosotros hemos salido casi todos muy trabajadores y personas que sabemos que a base de trabajar se consigue mucho de lo que uno quiere. Pues bien, el libro habla de temas tan importantes como este que he dicho y de otros muchos. Lo que he pretendido en este libro es crear conciencia. ¿Conciencia de qué? Pues de que debemos cada uno de nosotros aprender a ser responsables de nuestro futuro. La generación Baby Boomer, a la que pertenecéis muchos de los que estáis aquí, consta ni más ni menos que de unos 14,5 millones de personas. Somos la generación más numerosa de la historia de España. Es, bueno, divertido, ¿no? Ser tantos, sí, en efecto. Yo creo que hemos sido una generación que no nos lo hemos pasado mal, familias numerosas, muchos amigos, ¿no? Ha sido entretenido ser de esta generación. Pero ¿qué viene ahora? Claro, es que envejecemos todos a la vez. Es que ya estamos empezando a envejecer, en el sentido de que ya se están jubilando los primeros, si eso es envejecer. Que hoy tenemos aquí, y os voy a ir presentando a quienes he traído conmigo para presentar el libro, a Margarita Álvarez. Porque Margarita es filóloga. Y una de las cosas que he descubierto durante este año y medio de investigación es que un problema que hay es el término de viejo, mayor. ¿Quién es mayor aquí? ¿Quién se siente mayor? Que me levante la mano quien piense que es mayor. ¿Alguien es mayor? Solo hay uno. No, en años sí. Dos, En años sí. 3. Vale. Pero a vosotros, ¿cómo os gusta que os llamen? Si os llaman, ¿cómo os gustaría que os llamaran? Senior, mayor, viejo, anciano, persona de edad. Nada. Ninguna clasificación. Ninguna. Ninguna clasificación. Es un tema social reflexivo. Perfecto. Cero clasificación. Bueno, esto es muy bonito, pero hemos traído a Concha da Causa, que ha sido consejera de Asuntos Sociales y concejala del Ayuntamiento de Madrid, y Concha, quiero que nos hable de cómo se hacen las normas y las políticas, porque cuando uno hace normas y políticas necesitas términos, ¿no? Necesitas conceptualizar,
necesitas definiciones. Y este es uno de los retos que tenemos. De esto hablo en otro capítulo del libro. O sea que ya os he avanzado, que hablo de cómo se llama al mayor, de qué es envejecer. Hablo de ahí de términos muy interesantes como longevidad, como, bueno, ya los iremos avanzando después. Otro tema interesante del que vamos a hablar con Juan Pavón, catedrático de Inteligencia Artificial de la Complutense, es de tecnología, porque claro, a nosotros nos ha tocado vivir la transformación del mundo analógico al mundo digital y hoy, nos guste o no nos guste, pues la tecnología está con nosotros. Y cuando seamos mayores, incluso será a lo mejor nuestra única compañía. Pensemos en robots que nos apoyen en nuestras tareas diarias. Bueno, Juan nos va a hablar de eso, probablemente me imagino que de brecha digital, de cómo superarla, etc. Y tenemos también a Juan Antonio Erce, profesor titular de la Complutense, y José Antonio, perdona, es que yo los Juan Antonio y José Antonio tengo problemas terminológicos. José Antonio Erce, que nos va a hablar de pensiones, porque este es uno de los retos. 18,5 millones de españoles con una caja de la Seguridad Social que hoy está ya con un 13% de déficit. Él nos va a contar cómo vamos a asumir los gastos, muchos de nosotros, de nuestra vejez. Igual la pensión no nos da, e igual hay que acudir a otros mecanismos, y él ahora mismo es asesor de grandes entidades bancarias y financieras y les está ayudando a definir esos productos que vamos a necesitar los que estamos aquí. En el libro lo que he definido es un método, lo he llamado justo a tiempo, haciendo un guiño a esa metodología, no sé si la os acordáis, el just in time, que significaba que las fábricas necesitaban que llegaran los productos justo en un momento adecuado para no tenerlos almacenados, ahorrar costes y ser eficientes. Pues esto es lo mismo. Si queremos llegar adecuadamente a la vejez, debemos adoptar en el momento adecuado las mejores decisiones para cada uno de nosotros, que no siempre son las mismas. He articulado las decisiones en 9 pilares. Podría haberlo hecho en 8, en 6, pero son 9. Esto igual en el tiempo evoluciona. ¿Cuáles son? Os los voy a explicar. El primero, el financiero. La verdad es que lo he puesto el primero por sugerencia de un par de editores que me vieron el libro y me dijeron que debía hablar primero del dinero. A mí no me gusta, pero lo he hecho. Segundo, jubilación y trabajo. El trabajo que está en nuestras vidas y, como decía Pedro, pues que lleguemos a jubilarnos y que luego disfrutemos de nuestra jubilación. Sobre eso hablo en ese capítulo. El tercero, lo legal. Algo que es muy original. Creo que mi libro tiene 2 cosas originales. Una, que es holístico. He intentado hacer un enfoque de la aproximación a la vejez que no solo hable de salud, que es de lo que se suele hablar, de cómo tener hábitos saludables y llegar bien, o de cómo ahorrar y llegar financieramente bien, sino que además he tratado otros pilares como este que os digo del legal. ¿Por qué? Porque a mí me preocupa. A mí me preocupa que el tema, por ejemplo, de si a mí me pasa algo, que mis hijas puedan atenderme y utilizar mi dinero para atenderme y no tengan que coger o utilizar el suyo. Esto se hace a través de un poder preventivo, figura que mucha gente desconoce, o hacer testamento vital y que ellas sepan si yo quiero que me entierren o que me incineren, o conocer mis derechos como consumidor, porque no sabéis la cantidad de abusos y abusados que hay dentro del colectivo del mayor. No quiero desgranaros más, pero eso es lo que vais a encontrar en ese capítulo. Otro capítulo importante es la vivienda, porque al final la vivienda es ese sitio donde vamos a pasar muchas horas y la mayoría de nosotros somos propietarios de casas. Como he dicho, muchos tendrán que utilizarlas para financiarse, es decir, igual ya no tienen esa vivienda, igual reciben un dinero y necesitan irse a otra vivienda más pequeña. Y luego hay otro tema muy interesante, muchos vivimos en viviendas que no están adaptadas. No pensamos que un día podemos necesitar una silla de ruedas, no pensamos que la ducha hay que adaptarla. Cuando lo pensamos, tenemos 75 años y quien hace la obra es nuestro hijo que nos va a heredar y obviamente no está pensando en lo que nos gusta y en lo mejor, sino en lo que quizás nos salva ese tiempo, pero bueno, tampoco le voy a poner la casa más ideal a mis padres. Yo no quiero ser, vamos a decir, maliciosa en esto, pero la realidad demuestra que nosotros debemos cuidarnos. Dice Leroy Merlin, Sigma 4 y el Colegio de Arquitectos en un estudio que han hecho que deberíamos adoptar las decisiones de reforma de la vivienda entre los años 55 y 65. Esa década es la ideal para reformar las casas y no lo hacemos, no lo estamos haciendo. Sobre vivienda también hablo de servicios que debemos conocer, que pueden ayudarnos cuando ya seamos más mayores, etc. El siguiente tema que trato, ya sí me meto en el tema de la salud, en compañía y con ayuda de una nutricionista que me ha ayudado a redactar esos 2 capítulos. He evitado hacer intrusismo
y lo hice con ella. Hay un capítulo sobre hábitos de salud y bienestar y otro capítulo sobre muerte y enfermedad. Un tema de nuevo que no queremos tratar, pero que es importante reflexionar sobre él y pensar cómo queremos afrontarlo y ya conocer un poquito lo que es, pues desde los cuidados paliativos hasta una enfermedad terminal, etc. Y luego me queda solo un capítulo que es el de cuidado del mayor, porque la mayoría de los baby boomers estamos teniendo que atender a un mayor y eso supone un grandísimo reto para nosotros. Yo os invito a que leáis el libro. Es un manual. Si sois expertos en finanzas, obviad ese capítulo. Si sois expertos en edad, obviad ese capítulo porque os vais a aburrir. No hace falta leerlo en todo. Es como un libro de cocina que hay que tener en casa. Y de vez en cuando echarle una ojeada. Y como conclusiones, el contexto actual nos debe hacer reflexionar sobre el rol de papá Estado. Desgraciadamente para nosotros, yo creo que papá Estado no va a estar esperándonos cuando los baby boomers tengamos unos cuantos años. O sea, que más vale que seamos padres y madres de nosotros mismos. El envejecimiento es un proceso que al final es inevitable. Y como es inevitable, no podemos no pensar en él. Podemos, por tanto, envejecer tontamente, como hacemos la mayoría de nosotros, o envejecer inteligentemente. El concepto de inteligencia lo cogí de las famosas Smart Cities, ¿no? Ciudades que piensan y que están bien pensadas. Pues esa es la idea que propongo. ¿Por qué no envejecer pensando y reflexionando sobre todo aquello que me va a afectar a mi futuro o va a afectar a mis seres queridos? Y, como decía, esas decisiones las he articulado en 9 pilares, las propongo en el libro, hay una guía, un cuadro al final hablando de todas esas decisiones, indicando o sugiriendo el mejor momento para adoptarlas. A la gente le digo, este libro es solo para mayores, ¿no? Este libro es para vuestros hijos. De hecho, hay un eslogan en el libro que dice algo así como el libro que todos los hijos deberían regalar a sus padres y todos los padres deberían regalar a sus hijos. A partir de los 30 años empezamos a envejecer. Nuestras células comienzan ya a sufrir un proceso de degeneración. Es decir, nos empezamos a hacer mayores a los 30 y hay decisiones como por ejemplo aprender a ahorrar o a invertir y comenzar a hacerlo, que son mejores a los 30 que a los 70. Con esto termino y os pregunto cuál es vuestra opción. ¿Queréis sumaros a nosotros y aprender a envejecer sabiamente? ¿Queréis uniros a nosotros? Pues os esperamos en Natura Club, lo estamos haciendo juntos, somos ya más de 1000 personas unidas al club y a partir de ahora yo ya me callo, voy a actuar como moderadora y no como autora del libro. Y luego al final, si os parece, vamos, lo que no he cogido es mi móvil y no tengo reloj, entonces lo digo por un poco guiarnos y poder dejar para que ellos hablen y que nos dé tiempo a tomarnos el vino leonés que nos va a estar esperando. Así que me callo ya y vamos a comenzar nuestro seguro interesantísimo debate. Las mujeres, si os parece, no, Juan Antonio, tú tienes que ir, entonces tú serás el tercero y acabamos contigo, que tú tienes que ir. Pues, si os parece, como unos 10 minutos cada uno, ¿no? Y a ti, Concha, te preguntaría cuáles son los retos que tiene la dependencia, cómo es la dependencia hoy y qué va a ocurrir con esa famosa dependencia en los próximos años. ¿Qué visión tienes tú del tema? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y a todas y agradecerle a María Jesús que haya querido que yo esté aquí presente. También felicitarla porque realmente el libro es estupendo y os recomiendo que lo compréis porque es verdad que tiene algo que a mí me gusta mucho, que es un sentido práctico, es un manual. Está muy bien lo de las recetas de cocina porque es cierto que lo puedes ojear al principio y luego ya ir a lo que te interesa, ¿no? Pero está escrito de una forma muy sencilla, muy fácil, con mucha información y sobre todo además que verdaderamente nos hace reflexionar. A mí ya me pilla un poco tarde, ¿eh? Yo ya tenía que haber empezado antes, pero bueno, en todo caso vamos, me ha parecido excelente y lo que me parece un éxito es escribir un libro. A mí me parece que es maravilloso poder escribir un libro porque lo encuentro muy escrito. Y bueno, contestando a esta pregunta, y para no enrollarme, bueno, sabéis que la dependencia se llama a las personas dependientes, a aquellas personas que necesitan del cuidado de otra persona para hacer las actividades diarias de su vida, ¿no? Cosas tan sencillas como ducharse, comer, cocinar, etc.
y que hay distintos niveles y grados y que en España, en el año 2006, se aprobó una ley de dependencia que tengo que criticarla porque le faltaba lo más esencial, que es la memoria económica. Hacer una ley sin valorar cuál es lo que va a costar, pues al final lo que lleva es a que no se pueda implementar. Y de hecho la ley de dependencia, aparte ya contemplaba cuando se aprobó bajo el gobierno de Zapatero, que es leonés, pero se aprobó esta ley. De Valladolid. ¿Has de Valladolid? Bueno, yo creo que era de Valladolid. Bueno, pues da igual. El caso es que esta ley no tenía una memoria económica lo suficiente y además era una ley que, curiosamente, yo nunca había visto una ley así, era una ley a plazos. Es decir, que iba entrando en vigor, no de golpe, sino que iba reconociendo los distintos grados de dependencia que había, empezando por el que era el nivel 1, que es el de la dependencia, pues más, que las personas que tienen una dependencia más pequeña, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora, casi 15 años después? Pues que la ley de dependencia no está funcionando bien. Es verdad que está dando respuesta a muchas personas que entonces, en el año 2006, no tenían nada. Pero claro, lo que hablamos es de que las cosas perduren y que sean posibles. Porque lo cierto es que aunque en este momento se están atendiendo a 1.300.000 personas, primero, ni les están dando en muchas ocasiones la prestación que necesitan o la ayuda que necesitan. Y por otra parte, pues hay muchas personas que cuando ya lo empiezan a pedir, no llegan ni siquiera a obtenerla, porque la tramitación es tan compleja y tan tardía, tarda tanto, que al final pues muchas personas mueren en el intento de conseguir la dependencia. Claro, cuando tú estás ya mal, ya eres dependiente, necesitas la ayuda de forma inmediata, no la necesitas para 2 años después, es evidente, con lo cual eso significa que la ley ha dado, lógicamente ha sido un avance, pero ya que apruebas una ley, tienes que hacer una ley para que realmente dé un resultado desde el inicio, ¿no? Pero bueno, por hablar de los retos, que es la pregunta que me ha hecho Chusa, pues yo creo que tenemos muchos retos por delante. El primero y más, quizá yo los dividiría en 2 cuestiones. Hablaría de los retos sustantivos y de los retos instrumentales. ¿Cuáles son los retos sustantivos? Pues primero la accesibilidad. Es decir, hacer que esa ley sea accesible para una persona y que no suponga un esfuerzo. No sabéis la cantidad de gente que a mí me llama para decirme, oye, Concha, ¿cómo presento esto? ¿Dónde lo presento? ¿Qué tengo que hacer? Es decir, no saben hacerlo, es un galimatías para acceder a ella. En segundo lugar, yo diría que también una adecuación de la calidad, es decir, que las prestaciones que den son de cierta calidad y sobre todo acordes a lo que necesitas. Es decir, si tú necesitas una ayuda a domicilio, pues a lo mejor la ley de dependencia te la da por 4 horas, pero tú necesitas 10. O sea, es decir, que se adecua la calidad y realmente las prestaciones a lo que realmente las personas necesitan. Otra cuestión sería una atención integral centrada a la persona. Es decir, eso es un concepto nuevo que se está utilizando ahora, pero es verdad que a veces la persona no es el elemento integrador y central de todas las prestaciones, sino que se contempla una serie de cosas y se da, ¿cómo deciros? Pues das ayuda a domicilio, pero a lo mejor no contemplas que esa persona vive sola y que necesita otro tipo de ayuda mientras vive sola, ¿no? Yo estoy recordando ahora el caso de un sastre que era torero, ciego, que vivía solo y que tenía un centro de día, pero realmente después del centro de día se iba a su casa y allí no tenía nadie. Es decir, que tienes que ver las necesidades en su conjunto. Y en cuarto lugar, desde el punto de vista sustantivo, sería la coordinación sociosanitaria. A partir del COVID, una de las cosas que hemos visto es que la coordinación sociosanitaria, que no está hecha, se tiene que hacer y cada vez más. El COVID nos ha enseñado muchas cosas en ese sentido para tenerlas que coordinar. Y yo creo que sin que las residencias tengan que ser medicalizadas, como se ha planteado, porque las residencias son, por ejemplo, son los hogares de las personas que viven allí, pero no son un hospital, luego, porque entonces serían otra cosa. Pero sí tienen que tener unos servicios desde la sanidad que les atiendan como si estuvieran en su casa. Y desde el punto de vista instrumental, yo diría, pues el gran fraude de esta ley desde mi punto de vista, que es la financiación, tiene una financiación insuficiente. La ley salió con un objetivo que era que el Estado ponía el 50% y las comunidades autónomas lo completaban en otro 50%, y lo cierto es que las comunidades autónomas están aportando prácticamente el 70%. Y el 30%, incluido el copago, no lo está haciendo el Estado. Luego quiere decirse que tú no puedes sacar una ley desde el gobierno, que al final lo que ha hecho es obligar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que en muchos casos son pequeños ayuntamientos, que a lo mejor el 30%
de sus presupuestos lo tiene que dedicar a la dependencia cuando realmente no es una competencia propia de los ayuntamientos. Lo que pasa es que el ayuntamiento tiene al vecino ahí abajo y por tanto le tiene que dar lo que pide. ¿Qué está pasando? Que los ayuntamientos en este momento están ahogados con esa cuestión. La segunda reto instrumental sería que esa financiación sea sostenible, es decir, igual que le pasa a las pensiones. Tenemos un problema de sostenibilidad financiera y de la sanidad también, y eso hay que prepararse para lo que decía Chusa. Cuando vengan los 14 millones, en este momento tenemos 9 millones, por ejemplo, de mayores de 65 años. Pero ¿qué va a pasar cuando haya 14? ¿De dónde van a salir el dinero para pagar las pensiones, una dependencia mejor y la sanidad, que también para un aumento según vas cumpliendo años? Son los mayores demandantes de sanidad. Y por último, el empleo de la calidad. Que es, la dependencia, una de las ventajas de la dependencia es que genera mucho empleo. Hay muchas personas que tienen que cuidar a otros y por tanto es algo que es positivo. Pero tiene que ser un empleo de calidad, porque en general son empleos o que no están bien pagados, y eso lo que lleva es primero a dificultades de contratar a gente. En todos los aspectos. Por ejemplo, los médicos que trabajan en las residencias, según el convenio colectivo que tienen las residencias, ganan menos que un hospital. Pues lógicamente no hay médicos para contratar para que atiendan a las residencias. O las enfermeras, exactamente igual. Una enfermera gana más en un hospital que en una residencia. Con lo cual, quiere decirse que cuando los proveedores de servicios residenciales necesitan contratar médicos y enfermeras, no encuentran. Y lo mismo sucede con las cuidadoras. Yo, mientras he sido consejera, me sorprendía tanto la dificultad que tenían las residencias para contratar, que dije, bueno, vamos a ver cuántos demandantes de empleo en este sector hay en el INEM de Madrid, la Comunidad de Madrid. Bueno, pues había un montón. Pero, ¿cuál es el problema? Primero, que muchas de ellas no tenían la titulación suficiente, porque aunque la formación es gratuita, el problema es que tienen que pagar, no sé si 2.500 euros para sacarse el título, y luego que realmente tampoco están muy bien pagadas. Y por tanto eso hace que mucha gente se dedique a otros sectores. Con lo cual, desde mi punto de vista, esos son los retos. Y luego, otro último, y es que a pesar de que haya una ley de dependencia, esto atiende a las personas dependientes, pero la mayoría están cuidadas en el entorno familiar. Entonces, desde mi punto de vista, hay que darle también una vuelta. Aunque la ley es una ley de prestación de servicios, lo que no puedes obviar es que viene de una realidad histórica en nuestro país. Y la familia en nuestro país ha sido, y todavía sigue siendo, aunque sea en menor medida, un pilar fundamental para las personas que tienen algún tipo de dependencia. Con lo cual, hay que también darles la posibilidad de elección. Es decir, hoy, para que hagáis una idea, en la ley de dependencia, le dar una prestación económica a la familia es la excepción, por decirlo de alguna forma. La ley lo contemplaba como una excepción, bueno, lo sigue contemplando. Luego no es lo que se ha hecho, o sea, la verdad, pero es una ley de servicios, es decir, te pagan un servicio para que te atiendan, pero no te dan un dinero para que tu familia te cuide. Y desde mi punto de vista, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque hoy día la mayoría de las personas mayores que son dependientes quieren vivir en su casa, mientras puedan quieren vivir en su casa. Y si pueden vivir con su familia, también. Luego, por lo tanto, eso es otro aspecto que hay que contemplar y darles una mayor libertad de elección a las personas que son dependientes cuando se declara la dependencia. Y yo por mi parte nada más, porque creo que ya he consumido los 10 minutos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues, yo solo así añadir que encontraréis en el libro un dato que a mí me dejó muestra también, que es el dato de la falta de dependientes en Europa. Ahora mismo faltan, de profesionales de la dependencia, faltan 1.200.000 personas ya para atender a todas las necesidades de Europa. Claro, imaginaros cuando los 14,5 millones necesitemos, algunos de nosotros, no todos, pero un porcentaje elevado en algún momento, a partir de los 80 vamos a necesitar, ¿dónde vamos a encontrar a esas personas, ¿no? Y dos, un reto que tenemos, porque claro, dices, sí, somos familiaristas, sí, la sociedad española ha sido familiarista, pero estamos evolucionando, igual que las del norte de Europa, hacia lo que se llaman familias individualistas, es decir, pues mucho más pequeñitas e incluso inexistentes. Hay mucho soltero, hay mucha persona divorciada, y los divorciados
y nuestra generación baby boomer tiene un altísimo ratio de divorcio, el padre, como digo yo, vive en Alpedrete y la madre en Alcorcón, con lo cual lo del cuidado del mayor se convierte en un reto, ¿vale? Y lo dejo ahí, que son un poco las notas para contextualizar en relación con el libro. Margarita, vamos a hablar de palabras. Margarita, no sé si lo he dicho, es profesora, es filóloga y nos va a contar la vejez. Bueno, pues si hablamos de palabras, tenemos que empezar a hablar de edadismo, porque es la palabra que define un poco todo el contexto de lo que vamos a decir aquí. Y la palabra edadismo entró en el diccionario de la RAE en el año 2022, diciembre de 2022, o sea que es una palabra reciente. Si bien no es una palabra creada en español, es una traducción de una palabra que ya había surgido en Estados Unidos en el año 69, o sea que llevábamos ya en el mundo hablando 50 años de edadismo, pero no había palabra correspondiente en español. Y la RAE la define edadismo como la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianos. Al lado de la palabra edadismo han circulado por ahí otras también, ahora ya en declive y no reconocidas por la academia, como viejismo, ageísmo y etaísmo. Viejismo no le parece mal a la academia, aunque sea un término de connotaciones muy negativas, por eso no lo recomienda. Entonces, si nos encontramos con esa palabra y todo lo que hay alrededor, pues ya los demás habéis hablado también cuando empezamos a ser mayores. Antes se preguntaba que si nos sentíamos mayores y seguramente decimos, no, yo me siento joven. Pero primer error, sentirse joven no es ser joven. Un joven nunca diría que se siente joven, es joven. Así que pensemos cuando decimos eso de que nos sentimos jóvenes, que es que realmente estamos diciendo que no lo somos. Eso ya para empezar. O a veces utilizan otras expresiones para hablar con nosotros, nos dicen, qué bien te veo. Qué bien te veo esconde detrás una expresión de buenismo, pero si te veo bien, pero eso no significa que estés bien. O sea que hay que tener cuidado con el lenguaje. El lenguaje expresa siempre lo que ocurre en la sociedad en un tiempo determinado. Y esto daría para largas conferencias. Pero a su vez, el lenguaje puede modificar comportamientos sociales. O sea, hay los dos elementos, refleja cómo somos y cómo pensamos, pero al mismo tiempo puede condicionar el pensamiento. Entonces, esto del edadismo en realidad no es nuevo en el idioma. Llevamos ya unas cuantas décadas en que hay palabras que tenemos absolutamente asumidas y nunca hemos pensado en ellas. Por ejemplo, decimos quinceañero, veinteañero, treintañero, cuarentón. Cuarentón, cincuentón. Y cuando llegamos a 60, decimos sexagenario, septuagenario, y ojo con las palabras. Lo de quinceañero, ese ero es un halo de juventud, y veinteañero. Luego vamos a ese sufijo agudo que suena fatal, el cuarentón. Y cuando vamos a los 60, sexagenario, no solo tenemos el sufijo, sino que tenemos una etimología de origen grecolatino, que es como darle a eso también como una seriedad, ya nos sacan del mundo, el cuarentón puede ir... Senatorial. Sí, totalmente. O sea que cuidado con las palabras, que las tenemos ahí, no nos damos cuenta de lo que dicen, pero las palabras están definiendo muchas cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces, hablando de edadismo, hay un edadismo autoinfligido, que a veces utilizamos las personas mayores, y que decimos, ¡buah! A mi edad ya las goteras de la edad y expresiones similares, que estamos ya asumiendo, aunque digamos que nos sentimos jóvenes, pero en otro tipo de lenguaje o en otros momentos asumimos de alguna manera que no lo somos. Y luego hay un edadismo que podríamos llamar institucional, el de lo políticamente correcto, que está buscando constantemente eufemismos para evitar palabras. Y así ha surgido lo de personas mayores, la tercera edad, los pensionistas, los jubilados... No, y los simios, es el que ahora mismo estamos dominados por los simios y la economía de las canas. Totalmente. Ese es el símbolo. Pero el problema de eso es que estas palabras, que son muy generalistas y que estamos incluyendo en ellas a personas de todo tipo y condición, me refiero a que pueden tener distinta salud, distintos intereses, pues hay que tener cuidado con el lenguaje generalizado.
porque ese lenguaje generalizador, si está hecho además de eufemismos, termina convirtiéndose a su vez en tabú. Y los ejemplos son tantos que cualquier palabra de esta expresión dura 10 años, 20 años, quizá ahora menos, por la rapidez de todos los medios de comunicación en el idioma, y luego se vuelve a transformar. Hace poquitos días se nos leía en el Congreso el artículo ese que se ha modificado de la Constitución para hablar de los discapacitados, las personas con discapacidad. Pensemos que discapacitado y persona con discapacidad es lo mismo. Tiene el prefijo dis, que significa privación de algo. Y lo mismo que empezamos en su día diciendo, bueno, en su día, eso ya nos queda lejano, un poco lejano, más sensibles. Lisiado, inválido, minusválido, discapacitado, persona con discapacidad. Ahora ya algunos han pasado ya de lo de la persona con discapacidad, hablan de personas con distintas capacidades. O con capacidades diferentes. Quiero decir que metemos eso en la Constitución cuando ya estamos pasando por encima de ello, ¿no? Luego tenemos también una serie de expresiones del edadismo que utilizamos socialmente, creyendo que sirven para tratar bien a los ancianos o a los viejos, y que muchas veces en realidad no se corresponden con ese buenismo que pretendemos. Así decimos los abuelitos, expresiones en diminutivo, que parece que es algo afectivo, pero que puede molestar, porque los abuelitos, los abueletes, los abuelillos. Utilizamos posesivos, nuestros mayores, eso lo utilizan mucho los políticos, nuestros mayores, primero nuestros mayores. Los mayores son de ellos, no son de nadie. A veces los jóvenes utilizan, eso sí que es afectivo, más afectivo, mis viejos, cuando son los hijos respecto a los padres. Pero cuando son las instituciones, eso en realidad esconde también ese edadismo detrás. Utilizamos a veces la primera persona de plural, mucho en la gente que está ingresada en residencias, por ejemplo. ¡Hala, que vamos a ducharnos, vamos a cenar! Y no nos damos cuenta de que una persona que tenga un poco de deterioro cognitivo, en ese momento no sabe realmente lo que va a hacer, porque ve que la otra persona, vamos a comer, no come. Vamos a ducharnos, la otra persona no se ducha. O sea, son expresiones que tenemos tan asumidas que pensamos que con eso nos acercamos más a esa persona y la respetamos, y en realidad estamos haciendo daño a esas personas. Luego hay un lenguaje, que este sí suele ser ya negativo, que cosifica también a las personas, llamar a una persona trasto, carroza, dinosaurio y otras expresiones que no voy a decir. El lenguaje de los medios de comunicación es muy importante. Con metáforas estamos utilizando a veces expresiones que son absolutamente destructivas para los mayores. Es decir, que viene un tsunami de plata. La generación un tsunami de plata, una bomba de relojería, o se habla de coste sanitario, que lo hay, que no digo que no lo haya, pero la palabra coste, la palabra tsunami, la palabra bomba, ¿qué significa? Porque los viejos, los ancianos, somos un peligro para la sociedad. Y eso va calando en la mentalidad de mucha gente, y eso lleva a que esté ocurriendo lo que está ocurriendo ahora también en las redes sociales. Estos últimos días ha vuelto a ser de actualidad. Esto fue muy importante en el año 2000 con motivo de la pandemia. Que la gente en las redes sociales, gente muy influyente, los influencers, por lo menos en un grupo importante de población, empiezan a hablar mal contra los mayores porque consideran que los mayores somos un peligro para los nietos. El otro día decía uno, ayer o anteayer, lo oí, que decía, acuérdate que cada euro que te suben de la pensión es un euro que estás robando a tu nieto. Así, literalmente, robando a tu nieto. Entonces, entre las expresiones de los medios de comunicación, estas de las redes sociales, y no solo las expresiones esas que decían los medios de comunicación, fijaos también cómo se da, yo tenía por aquí alguna recogida, pero no me paro por no alargarme. Un día se hablaba de un anciano que había tenido un accidente de tráfico y en consecuencia había chocado con otro y había muerto otra persona. Entonces, se decía en el titular claramente que era un anciano el que conducía, que tenía 80 años. En cambio, al día siguiente, en el mismo sitio, León, fue León, provincia de León, periódico leonés, un kamikaze se había salido por no sé dónde y mató a una mujer embarazada.
En ese caso no contaba la edad para nada. Fijaos en sus detalles. Cuando hay un accidente en que está implicada una persona mayor, se dice siempre la edad, como si la edad fuera determinante, cuando los mayores en realidad tienen menos accidentes porcentualmente que los jóvenes. Con lo cual, estamos manipulando a través del lenguaje todo eso que nos está ocurriendo. Y luego, ya, ¿hacia dónde vamos? Bueno, también había un capítulo importante del edadismo femenino. Para ser un poco igual, si quieres, o sea, intenta ya Vale, resumir un vale, poco, vale. Porque más Pues, que nada que todos tengan vale, su 10, pero, o sea, es que el tema es apasionante y podríamos hacer otra conferencia sobre Totalmente. esto. Pues nada, que digo Bueno, pero sí, un poquito más. que a dónde vamos, pues vamos a seguir creando eufemismos, seguramente. Eso que crees tú. La generación baby boomer va a inventarse palabras para huir de la palabra viejo o la palabra anciano, y así estarán surgiendo la sesalescencia y la madurescencia, que también sería muy interesante hablar de eso, pero eso es otro tema, ya para una conferencia. Y yo creo que lo que hay que hacer es reivindicar la palabra viejo. Ah, es lo que hago yo en mi libro. He luchado... ¿Por la qué serie- no? Niñez, juventud, madurez, vejez, y quizá ahora habría que hablar también de ancianidad como un grupo más, porque Total. se ha alargado mucho. A ver, repite porque es muy interesante, porque mira, os voy a contar una cosa curiosa. Cuando estaba escribiendo el libro le comentaba a un amigo mío, Jaime, que es médico, este problema. Empecé a leer y digo, ¿cómo nos llamamos cuando somos mayores y cuándo somos mayores? Son dos epígrafes del libro. Y me dice Jaime, claro, es que lo que tú dices tiene razón. A partir de los 50, ya de 50 hasta que tenemos 110 o 20, que vamos, dicen algunos, a tener, somos mayores. O sea, imaginaros la franja de edad. Pero fijaros que él ha sido médico de familia, los niños pequeños, recién nacido de 0 a 6 días, neonato de 7 a 29 días, lactante menor de 1 a 12 meses, lactante mayor de 1, o sea, 7 denominaciones para llamar a los niños de los 0 a los 18 años, ¿no? Pues esto hace falta para nuestro grupo, porque no podemos ser mayor el de 50, mayor el de 60, que las necesidades son absolutamente dispares. Me ha encantado la presentación. No, vamos a seguir hablando. Juan Antonio, tú. Bueno, muy buenas tardes. Yo creo que la composición de esta mesa, hasta lo que hemos escuchado hasta ahora, nos refleja el acierto del libro de María Jesús, ¿no? La combinación de diferentes pilares que nos llevan todos a sostener ese edificio que son vidas cada vez más largas, en general cada vez en mejor estado de salud, aunque esto evoluciona par y paso con la esperanza de vida. No está todo resuelto y vidas, bueno, pues que pueden llenarse con... No sé lo que he hecho, le he puesto 10 segundos, traducción. Que pueden llenarse con actividades que cada vez están más a nuestro alcance. Y luego podríamos hablar de inteligencia artificial. Así como yo considero que la creciente longevidad es un regalo de los dioses, la vida es un regalo de los dioses, una vida cada vez más larga es un regalo de los dioses, pues la tecnología es también un regalo de los dioses, del ingenio humano, ¿no? que también de alguna forma ha sido insuflado en nuestro cerebro por la evolución o vaya usted a saber por quién, pero manejamos unos recursos como nunca los hemos tenido. A mí me toca hablar de las habas, de contar las habas. Decía Carlyle que la economía era una ciencia lúgubre, expresión que recogió el propio Keynes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos toca contar las habas, pero yo no les voy a contar muchas habas, voy a contar algunas habas y luego algunos otros píldoras un poquito de mejor sabor. Para empezar, me gustaría sentar la idea de lo que es la longevidad. La longevidad no consiste en que yo o cualquiera de ustedes vivamos cada vez más. No es eso. Nosotros hemos nacido, cada uno de los que estamos aquí, hemos nacido en una cohorte determinada que según las tablas estadísticas pues le toca la esperanza de vida que le toque. Es verdad que hay factores que intervienen en que cada vida individual sea más o menos larga. Para empezar, la genética, pero no es lo que más pesa, no es lo que más pesa. Siguiendo con los estilos de vida, que eso es importante, hay gente que se arriesga pues, tirándose de los puentes, luego se le rompen las gomitas esas y pues se acabó, pero
esa gente pues puede incluso no pasar sus genes, con lo cual, pues afortunadamente no hay personas que hereden esa osadía, ¿no? Que te lleva a vidas, a concluir tu vida antes de lo previsto. Y luego está la existencia de un buen compacto de salud. Y no quiero hablar aquí de sanidad pública o privada, que tengas buena sanidad y que sea asequible, porque la pública hay que pagarla también y sale de nuestros bolsillos, no viene de bitcoins ni de dinero que se crea en Marte, ¿no? Pero estilos de vida, genética y un buen compacto de salud, que se incluye incluso, bueno, pues una educación tendente a la salud, porque no hay mejor prescriptor de salud que uno mismo y en su defecto, pues tu mujer, y hablo de ellas, pues son las que enseguida nos detectan si tenemos mala cara, ¿no? Y entonces la longevidad no es que vivamos cada vez más, es que los que van a nacer mañana van a vivir 4 horas más que los que han nacido hoy. 4 horas más sobre 24 es un 17%. Si esto fuera un tipo de interés compuestos, ya viviríamos más de 1000 años todos los que estamos aquí. O sea que no es que cada vez vivamos cada uno de nosotros más, sino que quienes nos suceden acarrean una esperanza de vida y tienen una perspectiva de vida disfrutando de eso que hace que las vidas sean más largas, mejor que quienes les han precedido. Esta es la longevidad, no cabe equivocarse pensando que vamos a durar el año que viene, pues habremos alcanzado pues un año y pico de esperanza de vida, ¿no? Pues no nos moriríamos nunca. Claro, esto es un problema. Ahora mismo una persona de 65 años, unisex, tiene en general 22 años de esperanza de vida. Hay una distribución enorme, muchos se mueren al día siguiente de jubilarse a los 65, seguramente porque se han jubilado, esto se conoce mal, pero algún día lo conoceremos, sabremos por qué enferma la gente tanto inmediatamente después de jubilarse, seguramente porque carece de una perspectiva de vida diferente a la que ha tenido hasta entonces, pero luego hay gente que dura muchísimo, ¿no? Y ahí, bueno, es donde se aferran las compañías de seguros para calcular los seguros de vida y las rentas vitalicias. Y una vez establecido el tema de la longevidad, que no es que nos toque cada año una cuota de vida mayor, sino que son las generaciones que van a seguir naciendo, las cohortes que van a seguir naciendo, las que van a tener vidas en principio cada vez más largas, porque en Estados Unidos la esperanza de vida cayó estrepitosamente como consecuencia de la pandemia y sigue cayendo. De manera que hay esperanza. Mucha gente va a dejar de votar a Trump, o a Trump se le van a acabar sus votantes, ¿no? Si la esperanza de vida sigue disminuyendo en Estados Unidos, aunque vaya usted a saber lo que va a pasar allí, ¿no? Y entonces, esto nos lleva a la cuestión de las pensiones. La que quiero decir algo, no mucho, porque es un tema complicado. Vamos a ver, una pensión consiste en hacer algún tipo de esfuerzo mientras trabajas para que una vez pasado la jubilación, y esto lo decides tú, no lo tiene que decidir necesariamente la ley, y ahora hablaré de un caso que me preocupa especialmente, pues puedas seguir manteniéndote y llevando un tren de vida similar, que no disminuya mucho respecto al que has traído hasta el momento de la jubilación, cuando ya no tienes capacidad para generar recursos adicionales. ¿Cómo que no hay capacidad? Eso de la jubilación todo o nada es un error y estamos tardando en darnos cuenta. Es verdad que muchos trabajos son insoportables, onerosos y por lo tanto la gente desea jubilarse cuanto antes y que no le den la lata, que dejen ganar un dinerillo que hasta el salario mínimo interprofesional, gracias a Podemos, ahora está en 16.000 euros al año, hasta el salario mínimo interprofesional es compatible con la pensión, no te quitan la pensión por ganar un dinerillo ocasional. Desde luego no puedes trabajar en algo que requiera cotizar a la Seguridad Social una vez que estás jubilado, ¿no? Tenemos una figura que es la jubilación activa, te jubilas, te dan la pensión que en principio te mereces, todo el mundo recibe la pensión que se merece, vamos a decirlo así, pero luego te quitan el 50% a cambio de dejarte trabajar sin límite de dedicación y de ingresos. Eso es un robo, eso es atacar asaltar a los trabajadores que deciden seguir trabajando, pero cobrar su pensión una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación, ¿no? Bueno, pues ese es el truco, conseguir tener los recursos necesarios para llevar una vida digna, similar a la que hemos llevado hasta el momento de jubilarnos. Hay un truco financiero que consiste, vamos, yo lo expreso de manera un tanto, digamos, radical, es decir, que tú sobrevivas a tus ahorros es la pobreza, que tus ahorros te sobrevivan a ti es la simpleza, porque eso que te sobra se lo queda Hacienda, es el más indeseable de todos los herederos. Y luego además se lo puede quedar un sobrino al que detestas, si no has tomado las previsiones
adecuada. De manera que calcular tus recursos, hasta el momento exacto en que desapareces y que el último céntimo de lo que posees exhale contigo, eso es imposible, es muy difícil. Primero, porque nadie sabe cuándo vamos a morir, y si supiéramos cuándo vamos a morir, tampoco sabríamos hacer que nuestra riqueza durara exactamente para eso. Las compañías de seguros tienen un producto magnífico, pero tiene poco éxito. Son las rentas vitalicias, que te acaban justo cuando mueres, porque si tú te mueres antes de tu esperanza de vida, lo que se ahorran se lo dan al que sobrevive a su esperanza de vida, no crean que se lo quedan, tienen que pagar la luz y todo eso, pero en realidad eso se llama mutualización. Pero la Seguridad Social hace ese truco. Pues la Seguridad Social te paga una pensión y entran vivas, vitalicia. Y bueno, yo conozco gente que lleva ya 40 años jubiladas y bueno, pues la Seguridad Social ha hecho un mal negocio con ellos, porque llevan 40 años cobrando su pensión, ¿no? Se jubilaron tempranamente, luego, bueno, entidades financieras, luego la Seguridad Social intervino en su momento, bueno, y esto es muy complicado, pero si claro, cada vez las nuevas cortes viven más, la Seguridad Social tiene un problema. En 1900 la esperanza de vida al nacer era inferior a 40 años, pero la edad de jubilación ya era superior a 65 años. Apenas ha cambiado, estamos ahora en 66 años y 6 meses, camino de los 67, excepto la cláusula sindical que te permite jubilarte a los 65 todavía por el plan antiguo, si tienes ya 38 años cotizados o por ahí. Y esto, bueno, pues la edad de jubilación no ha cambiado respecto a 1900 y sin embargo la esperanza de vida más que se ha duplicado. Hoy tenemos un déficit creciente en materia de pensiones, un déficit creciente. Tenemos, bueno, 40 o 50 mil millones de déficit contributivo que vienen de los presupuestos generales del Estado. Nos gastamos ya casi 200.000 millones de euros en pensiones y aledaños en este capítulo. Las pensiones no van a bajar porque entonces cualquier gobierno que lo propusiera perdería unas elecciones, y esto lo hemos vivido en el pasado y las heridas todavía no han cicatrizado, ¿no? De manera que si no podemos ajustar las pensiones, tenemos que ajustar la sanidad, la educación, el desempleo, la dependencia, por cierto, lo estamos gastando apenas 9.000 millones de euros, cuando el libro blanco hoy, a 2022-24, supondría 30 y tantos mil millones de euros de gasto hoy, y solo nos gastamos 9.000, 7.000 y pico públicos, 2.000 y algo privados, digamos, y el peso de las comunidades autónomas. La dependencia nos está estallando en la cara. Detrás de una persona jubilada hay una persona dependiente, detrás, no al lado, debajo o encima, detrás, con probabilidad creciente con la edad. A los 80 y muchos años ya el 40% de la población tiene un problema de dependencia diagnosticado o no, graduado o nivelado o no, pero tiene un problema de dependencia que requiere ya cuidadores profesionales, ¿no? Y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero es que las pensiones es un problema verdaderamente descomunal. Tenemos que trazar la línea de las pensiones y mira, majos, todos los que tengáis 40 y tantos años, vale, régimen antiguo, pero iremos haciendo ajustes. Y los que tengáis menos de esos 40 y tantos años, empecéis en un sistema radicalmente nuevo, ya os iremos diciendo. Pero empezad a pensar en la línea divisoria. O hacemos esto, como lo hizo Suecia en los 90, o tendremos un problema pero que muy serio, ¿no? Entonces yo creo que sí, las pensiones se van a seguir pagando, pero bueno, mañana se van a jubilar personas en el régimen general cuya pensión media va a ser mayor que el sueldo de sus hijos. Eso es una bola, imaginaos una bola de cristal, aquí, grande, diciendo, ¿cómo va a ser el futuro de esta gente joven? Bueno, pues eso es lo que está pasando, que las pensiones, y mirad en vuestros círculos personales, de media, no hablo de la máxima, media, de los que se jubilen mañana en el régimen general, saco a los autónomos porque lo contaminan todo, porque eligen bases de cotización más bajas, sean mayores que las de los hijos de los que se jubilan, y esto se puede comprobar, es verdaderamente una bola de cristal, una maldita bola de cristal. Tenemos un problema en el par de narices. Pero bueno, insisto, el truco consiste en que el día que tú expires se te acabe el último céntimo, que te dure hasta entonces y que no sobre para que se lo quede haciendo. Que seas tú el que lo disfrutes, ¿no? Pues un consejo excelente, muchísimas gracias. Y vamos con Juan, que nos va a hablar de inteligencia artificial, el tema de moda. Bueno, voy a hablar no solo de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial sin otras tecnologías tampoco nos serviría, ¿no?
Y cuando se habla de tecnologías tenemos que ver, por una parte, que tenemos beneficios, pero siempre luego hay riesgos. Un ejemplo, por ejemplo, aquí que antes has comentado lo de que todo el mundo queremos vivir en casa, queremos una autonomía en el hogar lo más larga posible, evidentemente. Y aquí pues tenemos sistemas que pueden ayudar a esto, lo que llamamos los entornos de vida asistida, o sea, es cómo domotizar la casa, poner sensores y otros dispositivos que ayuden a entender qué es lo que está pasando en la casa y entonces, pues, por ejemplo, pues nos ayuden a realizar ciertas tareas. Pero claro, por otra parte, estamos siendo de alguna manera vigilados y eso también tiene unos riesgos, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar allí el contrapunto entre el punto de equilibrio entre uno y otro. Y lo que ocurre es que luego también todo eso requiere unas inversiones. Y claro, no es lo mismo cuando una persona, por ejemplo, empieza a tener Alzheimer o Parkinson, que a lo mejor podemos encontrar una solución tecnológica en el hogar para esa persona, pero esa enfermedad evoluciona. Y al evolucionar, pues hay que andar viendo que tenemos que ir haciendo nuevas inversiones porque hay que ir cambiando los sistemas. Entonces, las soluciones tecnológicas que existen para resolver muchos problemas tienen un coste y luego también tienen riesgos asociados. Pero sí que es cierto que se va avanzando en todo ello. La tecnología la tenemos hoy día todo el mundo. Hay algo que, por ejemplo, cuando salieron los dispositivos móviles, pues parecía que era una cosa solo para gente, podemos decir, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y muchas veces pues decían, ay, mira, enséñale al abuelo cómo funciona, vamos a poner. Hoy día, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos estos dispositivos y los utilizamos para todo. Ahora, por ejemplo, si tenemos que hacer la declaración de Hacienda, tenemos que hacerla online. Y para cualquier empresa, ¿no? Una empresa no puede hacer trámites con Hacienda por escrito. O sea que ahora necesitamos continuamente utilizar un conjunto de tecnologías y una de ellas es la inteligencia artificial, que parece que ahora hablamos de inteligencia artificial como si fuera lo único. Pero la inteligencia artificial es simplemente una manera más de hacer software. Nosotros cuando estamos utilizando cualquier tipo de software, cualquier tipo de servicio que nos da, por ejemplo, a través del teléfono, internet o los coches, etcétera, en los ayuntamientos tenemos un montón de servicios que están soportados por tecnología. No sabemos si realmente detrás hay inteligencia artificial o es un software tradicional, ¿vale? Sin embargo, la inteligencia artificial proporciona algo distinto del software tradicional, que es que se pueden hacer sistemas que son más autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando queremos hacer cualquier cosa, tenemos que estar con el móvil diciendo, a ver, esto y tal, y muchas veces es complicado, ¿no? El meterse en una página web para hacer algo, o el hacerlo con el móvil, además con letras pequeñitas, y cada vez, cuando se hacen las interfaces, cada vez se ponen más cosas, ¿no? En vez de simplificarlo. Con la inteligencia artificial sí que podemos ganar algo, porque se harán sistemas que aprenden qué es lo que queremos hacer, y muchas veces pues no hará falta el andar ahí toqueteando algo, si tenemos problemas de vista, o si es difícil, porque los problemas de accesibilidad a los servicios informáticos no es solo que veamos bien algo, ¿no? También está lo que es la accesibilidad cognitiva, el entender qué es lo que queremos hacer y cómo. Entonces, la inteligencia artificial puede ser positiva en este sentido de que nos puede ayudar a acceder a los servicios de manera más fácil. Lo podemos hacer simplemente hablando. Mi madre, por ejemplo, que tiene casi 90 años, está encantada con una televisión, una Smart TV, porque dice, oye, ponme en YouTube el concierto de Beethoven, no sé qué. Y el sistema va y lo pone. Dice, esto es una maravilla, hijo. ¿Vale? Y en ese sentido tenemos esa ventaja. ¿Vale? Pero por otra parte, pues siempre están los riesgos. Y los riesgos lo vemos que cuando estamos utilizando muchas de estas aplicaciones, por ejemplo para escuchar música o para ver series en la tele o cosas de estas, al final nos está luego condicionando para ver determinado tipo de series, determinado tipo de música, comprar determinado tipo de productos en función de cómo se ha ido elaborando un perfil de cómo somos nosotros y cuáles son las intenciones de la empresa que nos está dando estos servicios, que muchas veces pensamos que son gratis, pero no son gratis.
porque están utilizando nuestros datos, la información que van acumulando sobre nosotros, ¿no? Entonces, por una parte es útil, pero por otra parte hay que ser conscientes de que todo esto acarrea el que estamos dando bastante información sobre cómo somos, etcétera y tal, que puede ser utilizada pues, para vendernos unos determinados productos, etcétera. ¿Vale? Entonces, siempre hay que ver la tecnología con los aspectos positivos y lo que digo, hay que buscar esa manera de poder interactuar con ella de acuerdo a nuestros intereses y viendo qué es lo que estamos dando a cambio, ¿vale? Y en este sentido yo creo que, porque un tema que se habla mucho es la brecha digital. Yo creo que esa brecha digital, con estas herramientas que cada vez son más accesibles, cada vez todos somos más capaces de hacer un montón de cosas con el móvil o con el ordenador o con la televisión inteligente en casa, etcétera, se va reduciendo porque los sistemas cada vez, en ese sentido, la inteligencia artificial ayuda a acabar con esos problemas que tenemos de accesibilidad cognitiva, o sea, de entender qué es lo que hay que hacer. Llegará un momento que también esa inteligencia artificial, por eso que he dicho al principio de la autonomía, puede ocurrir que ya sepa, o sea, la idea es que va sabiendo qué es lo que queremos, o pretende saber qué es lo que queremos. Nos dejaremos llevar por lo que nos aconseja siempre la inteligencia artificial. O sea, eso puede ser tentador, porque uno dice, bueno, pues mira, ya me están preparando el menú de hoy, ya me están diciendo que si tengo que salir a pasear o si me tengo que tomar estas pastillas, y al final a lo mejor también podemos llegar a crear una dependencia con estos sistemas que nos van a guiar para muchas cosas, ¿no? Una ayuda, pero también los riesgos. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que quería transmitir. Sí. Bueno, aquí hay un tema que es importante, que es lo que se llama la afectividad. Y hay una rama de inteligencia artificial que es lo que llamamos inteligencia artificial afectiva. La idea es, y hay mucha gente que está trabajando en esto, es ver que el sistema reconozca en la persona los sentimientos para poder actuar en consecuencia. Esa es una parte del trabajo. A nosotros nos parece, a lo mejor, por ejemplo, en Japón sí que están muy acostumbrados a trabajar con robots y de hecho pues sí que se utiliza ya también algún tipo de robots afectivos, que no son unos robots así muy sofisticados que andan y todo eso. A veces, por ejemplo, son como una especie de pequeño muñeco de peluche sin grandes cosas y la gente se lo pone pero le está diciendo cosas, hace como arrullos y cosas de esas, y a la gente le gusta. Aquí a lo mejor pensamos que traemos esto y a lo mejor sería un fracaso, porque también hay unos aspectos que son importantes, que son culturales, ¿no? Entonces, eso por una parte. Ya sí que se están de todas maneras desarrollando cada vez robots más sofisticados. En la última presentación del último modelo de Tesla, del taxi autónomo, pues se presentaba, servían las copas unos robots con forma humanoide, que iban andando y servían y esto. Y la idea que tiene, por ejemplo, en esta compañía es el acabar creando robots mayordomos para el hogar. Y será útil, será útil. Una de las cosas que de todas maneras hay que tener en cuenta siempre cuando adoptamos cualquier cosa de estas es que no es solo una persona, es también el contexto social, ¿no? Entonces, al final acabaremos encerrándonos en una burbuja porque tenemos estos robots que nos dan todo el cariño que no nos dan a lo mejor otras personas que esperábamos que no nos dieran, o no, en fin. Aquí se producen muchos debates, ¿no? Y viviremos en una sociedad donde estamos ahí interactuando. Hay una serie sueca de hace unos años donde había un mundo con robots y entonces ahí se producen pues ciertas surge un movimiento de ciudadanos contra los robots porque dicen que, por ejemplo, pues gente que dice, no, mi mujer se ha ido con un robot y entonces pues él tiene que acabar, un robot le ha quitado el trabajo en la empresa y cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay que ver cómo se va introduciendo todo esto, ¿no? Aquí el problema que hay es que luego para legislar siempre legislamos tarde
Pero también es verdad que la ciencia, vamos, la tecnología está evolucionando mucho más rápido de que lo que muchas veces creemos que podemos adaptarnos. Y aquí surgen, por ejemplo, los problemas con los jóvenes, con el uso de los móviles y todo esto. En fin, porque la tecnología está avanzando demasiado rápido para que culturalmente y socialmente podamos asimilar todo esto y las consecuencias que tiene. Que muchas veces los que nos dedicamos a desarrollar la tecnología no trabajamos suficientemente en compañía con sociólogos o expertos que puedan también analizar ese tipo de cosas. Nosotros nos centramos en ver cómo hacer que este dispositivo pues, sea más eficiente, tenga más resolución, la cámara mejor, etc. Y a lo mejor no nos preocupamos de las consecuencias que pueden tener algunos de estos avances. Pues muchísimas gracias. Yo sí creo que en unos 10-15 años habrá el primer caso de un notario que le llega a alguien y le dice que quiere hacer testamento en favor de su robot. Estoy convencidísima de eso. Bueno, pues ya sabéis de qué va el libro y ahora, pues ya que tenemos aquí unas personas tan extraordinarias, os invito a que abramos un debate, a que cojáis el micro sin vergüenza y con el corazón y preguntando lo que os apetezca. No hay micro, pues entonces hay que gritar, es verdad, hay que levantarse y los demás...